Hola, ¿cómo andás? Bueno, en estos días estuvimos hablando de clases, clases concretas, clases abstractas, polimorfismo, herencia, y seguramente te mencionamos interfaces. Déjame que en un rato te cuente un poco más respecto a las interfaces, ya vamos a seguir trabajándolas a lo largo de la materia. Vamos a hablar de interfaces en su conexión con el sistema de tipos de un lenguaje. En particular estamos hablando de lenguajes orientados a objetos. En un lenguaje orientado a objetos definimos a un tipo como un conjunto de firmas de operaciones o de métodos, es decir, un conjunto de eh, nombres, nombres de métodos con sus tipos de argumentos y el tipo del resultado. Eso para nosotros es un tipo. Entonces decimos que un objeto es de un tipo dado si ofrece el conjunto de operaciones, de métodos, que ese tipo define. Con eso en mente, entonces podemos decir que cada clase en Java define explícitamente un tipo, porque una clase es, entre otras cosas, una definición de métodos con sus nombres, sus tipos de parámetros y su valor de retorno, su tipo de valor de retorno. Y también podemos decir entonces que si cada clase define un tipo, cada instancia de una clase determinada o cualquiera de sus subclases es del tipo que define esa clase. ¿Mm? Pero, y lo que vamos a ver hoy es que las clases no son la única forma de definir tipos. Estamos hablando de Java y lo que decimos también vale para el lenguaje gráfico que estamos utilizando, que es UML. Bueno, ¿y para qué sirve esto de los tipos o por qué es interesante esto de los tipos? Bueno, en Java, por ejemplo, que es un lenguaje fuertemente tipado, en el cual nosotros debemos indicar el tipo de todas las variables, parámetros, el compilador utiliza esa información de los tipos que nosotros declaramos para asegurarse de que no estamos enviando a algún objeto un mensaje que no va a entender. ¿Eh? Entonces, cuando declaramos el tipo de una variable, básicamente estamos diciendo cuáles son los mensajes que se puede enviar a esa variable. Entonces, el compilador va a controlar que en cada lugar donde usemos esa variable, que puede ser un parámetro, una variable de instancia, los mensajes que le enviemos estén definidos en el marco del tipo que declaramos para esa variable. Y lo mismo pasa cuando luego en una variable intentamos asignar un objeto, el compilador se asegura que el objeto que estamos asignando se corresponde con el tipo de esa variable, o que el tipo del objeto que estamos asignando se corresponde con el tipo que declaramos para esa variable. A ver, trabajemos con un ejemplo. Tenemos un ejemplo muy simple en el que hay un monitor de eventos que una vez que uno lo inicia, comienza a escribir eventos y uno lo puede detener. Ese monitor de eventos va a escribir va a usar algún objeto para escribir al que le va a llamar destino, y tenemos varias cosas que le pueden servir como destino a ese monitor. Tenemos una consola, que es un objeto que entiende el mensaje abrir, el mensaje cerrar y el mensaje escribir con un conjunto de bytes como parámetros, que es lo que se quiere escribir, o el mensaje leer, que es lo que, se, que indica un número de bytes que quiere leer desde esa consola, asumiendo que la consola es algo desde lo que uno puede leer. Y con un protocolo parecido, abrir, escribir, leer, cerrar, tenemos archivo y una subclase. En esa subclase en particular de archivo se agregan algunos métodos privados porque esa subclase archivo encriptado seguramente cuando yo hago escribir antes va a encriptar la información y cuando yo hago leer antes de devolverla la va a desencriptar. En síntesis tenemos este objeto monitor que cuando quiere escribir eventos va a querer usar o un archivo encriptado o una consola que en principio parecerían ser objetos polimórficos en relación al abrir, escribir, leer y cerrar. Y nuestra pregunta es, si monitor va a querer usar uno de estos objetos, quiere decir que va a tener una relación, tal vez una variable de instancia en la que hay una instancia de archivo o de archivo encriptador o de consola. Y nuestra pregunta es, ¿de qué tipo es esa variable? ¿Cómo tipamos esa relación? Hasta ahora veníamos utilizando clases como tipos, es decir, cada vez que teníamos que declarar el tipo de una variable de instancia, una variable temporal o un parámetro, ese tipo era una clase, o en el lugar de tipo poníamos una clase. Eso quería decir, por ejemplo, como hicimos acá al declarar la variable destino privada del monitor de tipo archivo, dijimos, el tipo de esta variable es el que define la clase archivo.
El tipo de esta variable es entender, abrir, escribir con estos parámetros, leer con estos parámetros, cerrar. Cuando tipamos con clases, lo que estamos diciendo es, en destino podemos asignar una instancia de la clase con la que declaramos la variable o cualquier subclase, y a esa variable destino le podemos enviar cualquiera de los mensajes que están declarados en la clase que definimos como tipo. Es decir, aunque podamos asignar en la variable destino una instancia de archivo encriptado, a la variable destino, por cómo está declarada, no podemos enviarle los mensajes que solo entienden los archivos encriptados. Y por cómo está declarada la variable destino, no podemos asignar una instancia de consola en esa variable, aunque nosotros vemos que en relación a los métodos que nos interesa y que le interesan al monitor, consola es polimórfica. Entonces, ¿cómo avanzamos? Tipar con clases claramente no nos alcanza. Y ahí es donde entran las interfaces. Por lo que vimos hasta ahora, una clase define un tipo, pero también implementa los métodos que corresponden al tipo. La clase hace dos cosas, define un tipo e implementa el tipo y ofrece una implementación. Las interfaces, por otro lado, solo declaran tipos, no ofrecen implementación. Desacoplan el tipo de la implementación del tipo. Entonces, la idea es, cuando tenga que indicar tipos de mis variables, variables de distancia, variables temporales, parámetros, puedo utilizar interfaces y no forzar a que el objeto que se asigna a esa variable pertenezca a determinada rama de una jerarquía de implementación de clases. Para que esto funcione, las clases tienen que indicar ahora explícitamente qué interfaces implementan. Entonces, las clases van a implementar un tipo, que es el tipo de la clase, y además van a implementar otros tipos que tienen menos métodos que el tipo de la clase. Podría implementar varios y cada uno de esos tipos va a estar declarado en una interfaz. Y ahora lo que el compilador además va a chequear es que cuando una clase dice que implementa una interfaz, que realmente implemente los métodos que esa interfaz dice, esa interfaz declara, o que se trate de una clase abstracta. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, lo que nosotros queremos o necesitamos es tener una interfaz que declare ese conjunto de métodos que le interesan al monitor que el objeto destino implemente. Ese conjunto de métodos que respecto a los cuales deben ser polimórficos todos los objetos que yo le pase al monitor como destino. La declaración de una interfaz es muy parecida a una declaración de una clase. Es pública, en lugar de decir public class, digo public interface, y lo que tiene es, por los métodos que declara esa interfaz, solamente la firma, no tiene los cuerpos. Luego, en tantas clases como quiera, estén relacionadas entre sí por herencia, por alguna relación de herencia o no, indico que implementan esa firma. En este caso digo que la clase archivo implementa la interfaz canal y que la clase consola implementa la interfaz canal. En la clase archivo encriptador no lo necesito decir porque, como se declara en la superclase de archivo encriptador que implementa la interfaz canal, se asume que archivo encriptador también la implementa. Y luego, al declarar la variable destino en monitor, ya no necesito decir de qué clase es, sino qué interfaz implementa. Monitor es una variable a la cual se puede asignar una instancia de cualquier clase que implemente la interfaz canal. Es decir, en destino puedo asignar una instancia de archivo, consola o archivo encriptador. Y a destino puedo enviar cualquiera de los mensajes que están declarados en la interfaz canal. Abrir, escribir, leer, cerrar. Si uno quisiera probar que esto realmente funciona, bueno, podríamos descomentar algunas de las líneas que aparecen comentadas y ver que el compilador
sin problemas nos deja en destino asignar o una consola o un archivo encriptado, porque se tratan de instancias de clases que implementan la interfaz canal. Cerrando entonces, Java y UML, que son los lenguajes con los que estamos trabajando en la materia, son dos lenguajes fuertemente tipados en los que debo indicar el tipo de todas las variables. Eso es una de las cosas que vimos. Lo otro que vimos es que clase no es lo mismo que tipo. Si bien una clase define un tipo, una clase puede implementar otros tipos. Como vimos que la clase archivo implementa el tipo archivo, el tipo definido por la clase, pero además implementa el tipo canal. Vimos que las interfaces son una forma de definir tipos que los desacoplan de la implementación de esos métodos, de los métodos a los que corresponde el tipo. Y lo otro que nos habremos dado cuenta es que en estos lenguajes fuertemente tipados, si queremos tener polimorfismo entre objetos que no comparten relaciones de herencia o algún ancestro en su jerarquía de herencia, lo que necesitamos son interfaces. Bueno, eso es lo que les contamos por ahora respecto a interfaces. Ya con el correr de la materia iremos discutiendo más respecto al rol que las interfaces tienen en el diseño orientado a objetos.